Tomen asiento, mis amados hermanos. Tenemos delante de nosotros hoy, gracias a Dios, el Salmo 89. Recuerdan que les platicaba, hermanos, que este forma parte del tercer libro de los Salmos. Termina el Salmo 89 y justamente, hermanos, hoy tenemos la última predicación de este Salmo que se repartió en 3 mensajes. Son consecutivos y en su tema también son una bendición, pero creo, hermanos, que ahora nos encontramos con la porción más preciosa de todo el Salmo y probablemente, me atrevo a decir, de muchos salmos. Esta es una de las porciones más nutritivas para nuestra alma, hermanos. Vamos a tomar atención y lectura desde el versículo 38, hermanos, está en pantallas y en sus Biblias también. Léanlo conmigo hasta terminar el Salmo, hermanos. Dice el salmista: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Selah. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Hermanos, el salmista está terminando este salmo, si ustedes se dan cuenta, desde un lugar de mucha angustia. Hay mucho dolor, si ustedes recuerdan lo que estudiamos en las ocasiones pasadas y en todo el libro 3 de los salmos, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que Dios promete un pacto con David, como escuchábamos la ocasión pasada y leemos. Pero ahora parece, hermanos, que todo ha sido rechazado, que el rey de pronto ha sido humillado, hermanos, y la corona profanada, y también el pueblo ha sido abandonado. Y si se dan cuenta, el salmista no está ocultando esto. El Espíritu Santo quiso, hermanos, que esta confesión del salmista fuera escuchada por todos. Es interesante, hermanos, porque de pronto nos preguntamos si es normal que nosotros también tengamos ese tipo de pensamientos negativos con respecto a lo que vivimos día con día, o conforme pasa el tiempo estamos en bonanza y otra vez entramos en dificultad y en angustia. Y creo que escondemos este tipo de declaraciones porque son como declaraciones de poca fe. Hermano, tienes muy poca fe, o un cristiano no piensa de esta forma. Pero nos encontramos con un salmo como este, hermanos. El salmista está declarando lo que él piensa en ese momento de Dios. ¿Qué está pasando? Si se dieron cuenta, el salmista llega a decir: ¿hasta cuándo, oh Señor? Porque es tanto lo que ha padecido, hermanos, tantas cosas. Y hoy no quiero enfocarme solamente, hermanos, en la situación del salmista como peor que todas las situaciones que enfrentamos, porque sin duda a veces nosotros, a causa del pecado, nos afligimos por cosas muy pequeñas, cosas pasajeras, o aún muchos de nuestros sufrimientos son por cosas que aún no suceden, ¿verdad, hermanos? Preocupaciones que no podemos decir que se van a consumar en un hecho real. Solamente son cosas que pasan y medimos las circunstancias a corto, mediano o largo plazo y decimos: caray, esto es terrible, me imagino lo que puede llegar a pasar, y eso nos turba bastante. Y la declaración del salmista creo que nos representa a muchos de nosotros, hermanos, o representa lo que pensamos y decimos, o a veces escondemos. Pero, hermanos, es interesante también que aún en medio de toda esta oscuridad que el salmista está enfrentando, si se dan cuenta, él sigue clamando a Dios. El Salmo, hermanos, nos habla de una declaración también tan preciosa del salmista. En el versículo 46, que hoy vamos a abordar también, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre?
Es interesante porque la verdadera fe, hermanos, no niega el sufrimiento, si se dan cuenta. La verdadera fe, hermanos, lleva al creyente cuando está sufriendo delante de Dios y clama a Dios por ayuda. Así que creo que de inicio aprendemos, hermanos, en este preámbulo, que no es malo clamar a Dios en esta tonalidad, siempre y cuando, hermanos, clamemos también recordando que Dios es fiel. Probablemente esto contradice el pensamiento de muchos, ¿no? Que leen estas porciones y dicen, este hombre no tenía fe, este hombre se ha perdido. Pero ¿cuántos hombres no vemos en la Escritura, al menos en los Salmos, respetando nuestra serie, que hacen lo mismo? ¿Cuántas veces no encontramos declaraciones de salmistas, hombres fuertes diciendo, me abandonaste? ¿Por qué escondes tu rostro? Señor, líbrame, Señor, es mucha mi aflicción. Hermanos, esto es algo que nos acontece todo el tiempo, pero la porción B, o al menos en donde termina el salmista, es algo que tal vez somos, hermanos, llamados a hacer también. No solamente la queja por las situaciones, sino también la confianza que tenemos en medio de la situación. ¿Hasta cuándo, Señor? Está bien, acepto esto, pero ¿hasta cuándo, Señor? Si se dan cuenta, es un poco oculta esta declaración de fe, pero la levanta. Él sigue hablando con Dios. Él no está hablando, hermanos, a sí mismo, a los demás, Dios nos dejó, Dios nos abandonó, no clamemos más, sino Él va a Dios otra vez. Y el Salmo, hermanos, nos enseña bastante. Así que quisiera que fuéramos, hermanos, porción a porción, a partir del versículo 38, en donde vemos, hermanos, claramente que el salmista comienza describiendo una realidad que parece, no completamente, tal vez parece absolutamente incompatible con lo que Dios ha prometido en su pacto. Fíjense otra vez, hermanos, dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Obviamente son el Espíritu Santo inspirando al salmista a escribir esto, pero es la experiencia del salmista. Y es muy tremendo lo que él dice. Él está diciendo, tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Podríamos preguntarnos, ¿realmente desechó y menospreció a David? Sabemos que no. Pero ante la adversidad del salmista, él piensa que sí. Dice, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo. Escucha, hermano, lo que dice el salmista. Está diciendo, hermanos, que Dios no ha sido fiel a lo que él prometió. Esto es muy grave, sin duda, hermanos. Pero tampoco podemos acusarlo como el único que lo ha hecho y el hombre más miserable de todos los creyentes, porque nosotros lo hacemos también. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos. ¡Qué tremendo! Levantaste a los enemigos y están aniquilándolo poco a poco durante tanto tiempo, Señor. ¿Qué pasa? Y aún ellos están alegres de su dolor. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Amén. Hermanos, creo, y no lo he leído de alguien más, pero sin duda viene aquí a mi mente lo que sucedió con Cristo en la cruz del Calvario. Si tú te das cuenta en todo esto, aunque las palabras también contradicen la fidelidad de Dios en la cruz, recuerda que algunos piensan que es injusto lo que Dios hizo en Cristo, es un error, Dios es justo siempre. También otros dicen, Dios lo abandonó y lo dejó a su propia merced. Sí, no, porque el mismo Dios, hermanos, que está mostrándole toda su ira, es el mismo Dios que lo está afligiendo con su ira. Por tanto, no está absolutamente abandonado de Dios, sino del favor divino y bondadoso de Dios. Pero esta porción sí habla sin duda de Cristo, hermanos. Habla de lo que Él experimentó desde el Getsemaní, lo que Él sentía y lo que seguramente, hermanos, el diablo le trataba de introducir a sus pensamientos. Si tú lees esto y piensas en Cristo, que gracias a Dios, hermanos, casi siempre hablamos de Cristo desde este púlpito. Dios nos libre a cualquier predicador aquí de no mencionar a Cristo. No solo mencionar Dios, 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 sino Cristo, Cristo, Cristo también. Pero, hermanos, a su vez también recordamos que Cristo ya padeció todo eso. Por tanto, su pueblo ha sido librado de eso, no de las situaciones adversas, sino de verdad, decir con verdad que Dios ha actuado o está haciendo todo en contra nuestro.
Esto es imposible que pase porque Cristo justamente padeció por nosotros. Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Pero hermanos, lo que aquí dice justamente en la mente del salmista es que Dios prácticamente a sus ojos ha sido infiel a la promesa que hizo. Porque Dios, hermanos, había dicho acerca de David cosas como el versículo 36, su descendencia será para siempre, su trono como el sol delante de mí. Pero ahora, mira el versículo 38, él dice, mas tú desechaste y menospreciaste, te has airado contra tu ungido. Esto es tan interesante, hermanos, porque el salmista está diciendo lo contrario a lo que el Dios fiel ha dicho. Y él mismo lo declaró, aunque hay porciones que Dios mismo está hablando por medio de él. Me refiero a que directamente Dios está hablando y vemos la voz de Dios hablar, como en el Salmo 88 también. Pero aquí el salmista ha dicho lo que Dios ha prometido a David en su pacto con David, que conocemos como el pacto davídico. Pero ahora el mismo salmista, por la situación que está experimentando, dice, tú desechaste y menospreciaste, te has airado con tu ungido. Es una contradicción, porque aquí parece, hermanos, que estas experiencias que está experimentando el salmista lo conducen a un lugar en donde nosotros jamás podemos estar por mucho tiempo. Es justamente la doctrina entre mucho del pueblo evangélico que dicen, Dios hoy me ama y me ha salvado, pero mañana ya no. Esto, mira hermano, esto en lugar de señalar la pecaminosidad del hombre que es digno de recibir castigo y el enojo de Dios, está señalando a Cristo como insuficiente en su obra. ¿Te has dado cuenta? Sin duda el pueblo evangélico que alude a esto, hoy pequé y perdí mi salvación. Sin duda yo sé que en su corazón no hay una intención de decir, Dios es falso, Dios mintió. No. Porque ellos quieren decir, no merezco, soy digno de perderme y cualquier otro que peque es digno. Pero lo que no están tal vez profundizando es que el pacto que Dios hace con Dios mismo en Cristo Jesús es eterno. Ese es el problema. Sin duda el pecador merece castigo cada vez que peca contra su Dios y mucho más cuando ya conoce de Cristo. Pero a su vez también el peligro que se corre es decir que la sangre de Cristo no es tan efectiva como para salvar a alguien perpetuamente y para siempre. Ese es el problema. Y aquí justamente, si ustedes se dan cuenta, aparece este tipo de declaración en un creyente que primeramente dice Dios ha salvado, Dios ha obrado, Dios ha hecho un pacto, pero ahora por causa del hombre, Dios derrama su ira otra vez y lo ha desechado. Esto es terrible. Porque, hermanos, creo que cuando las circunstancias del salmista están delante de él, pues lo que sucede es que su mente, hermanos, hablando como hombre, sin Dios, pues contradicen las promesas de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de verdad, hermanos? ¿De verdad un hombre que ha sido rescatado por la gracia de Dios, su misericordia, su amor y su fidelidad, podría decir verdad cuando declara algo así? Dios, tú has prometido, has hecho un pacto, pero ahora tú has desechado a David y con él a toda la descendencia. Hermanos, el salmista no está hablando solamente desde una mente incrédula, no está hablando como un pagano. Él está hablando como alguien, hermanos, que conoce a Dios. Está hablando como alguien que ha visto la misericordia de Dios. Él conoce las promesas de Dios, conoce el pacto de Dios, conoce al Dios del pacto y precisamente por eso, es por esto que él no logra comprender por qué está viviendo lo que está viviendo. Qué interesante, hermanos. Sucede lo mismo con nosotros. Ninguno de nosotros va a decir que Dios es malvado, que es un enemigo en realidad de nosotros, que es, hermanos, un Dios que no tiene misericordia. No nos atrevemos, pero sí lo decimos en cierta forma cuando las situaciones que experimentamos contradicen lo que Él ha dicho de nosotros. Yo sé que la mayoría de ustedes ya ha salido de esa doctrina falsa de la prosperidad. Ama a Dios y todo te va a ir bien. Rico, guapo, una familia hermosa, nunca enfermo y siempre éxito. Eso ya fuimos librados, ya entendimos que no. Pero aún falta comprender y crecer en la verdad bíblica de que las cosas en ocasiones no saldrán como nosotros esperamos.
Una tras otra, decimos, hermano. Tal vez puede ser un eslogan para nosotros, una tras otra. Apenas libramos una batalla y viene otra, y mucho peor, en ocasiones no tenemos nada que ver en cuanto a esa situación. Y otra vez, y otra vez. ¿Y cuántos de nosotros en los últimos meses no hemos dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Hermanos, Dios le promete un trono. El salmista lo sabe, el salmista, hermanos, está escribiendo justamente este salmo haciendo referencia de David. Dios promete un trono, pero ahora, en lugar de que ese trono brille y esté gobernando por sobre todos, ahora ese trono está lleno de vergüenza. Dios ha prometido fidelidad y caminar con su pueblo, pero ahora parece que Dios no está caminando con ellos. Dios promete permanencia, pero ahora el salmista dice, nos has rechazado. Dios promete fidelidad, hermanos, pero ahora el pueblo está experimentando una solitaria disciplina. Así que podemos entender al salmista, en parte, pero no cuando conocemos la fidelidad de Dios, hermanos. Y pienso que es algo que tú y yo debemos recordar, y tú y yo debemos abrazar, y tú y yo debemos predicarnos, porque estas cosas han pasado y seguirán pasando. La pregunta es, ¿ha fallado Dios, hermanos? Yo estoy seguro que la respuesta de todos es no, pero cuando estamos en un tipo de adversidad o situación incómoda o tribulación o dolor o lágrimas por cosas que nos suceden, nos preguntamos, ¿ha fallado Dios? Decimos no, pero tal vez nuestra actitud y la forma en cómo nosotros estamos buscando de Dios contradice nuestra declaración. Es como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Hermanos, el problema jamás ha estado en la fidelidad de Dios. ¿Sabes en dónde está el problema? En nuestra limitada capacidad para creer y comprender sus promesas en los caminos que Él nos introduce. Ahí está el problema. Dios no tiene problema, hermano. Dios es absolutamente fiel. El problema somos nosotros, que en las situaciones que enfrentamos como el pueblo de Israel, nosotros no decimos que dudamos de Él, pero nuestra actitud y nuestras oraciones y nuestra conducta confiesa la verdad. Y no podemos permitirnos eso, hermanos. El salmista está viendo, hermanos, un momento difícil. Él es glorioso también porque él se lo atribuye a Dios, ¿te das cuenta? Y esto es algo bueno, porque él no está diciendo, Satanás ha venido, Satanás metió el pie, Satanás... No. Él está reclamándole a Dios porque sabe que Dios es el que permite esto. Y él sabe que Dios está disciplinándolo. Él sabe que Dios envía la aflicción. Dios te está llevando, hermanos, al salmista y al pueblo de Dios a experimentar cosas bien tremendas. Por eso hay una contradicción en su interpretación del pacto con Dios. Ellos dicen, si es que tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, ¿por qué todas estas cosas? Y peor aún, ¿por qué aún los enemigos están creyéndose que tienen la victoria por sobre nosotros? El enemigo está feliz. Hoy algunos enemigos de la iglesia pueden estar viendo una película, riéndose tranquilos en lo que nosotros tenemos colitis o angustia o acidez aquí, hermanos, y la mente turbada. Y ellos están en paz, aparentemente ganando la victoria. Es lo mismo que sucede con el salmista. Pero, hermanos, podemos comprender en toda la Biblia que lo que el Señor está haciendo es disciplinar a su pueblo y está llevando a cabo aquí, hermanos, algo que el salmista no puede comprender aún. Escuchen, es el pacto con David, el pacto con su pueblo. Este pacto no puede ser afectado porque justamente Cristo viene del linaje de David. Él está llevando adelante la historia de la redención. Él está llevando a cabo, hermanos, su propósito, decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo. Él está llevando a cabo una obra que va a tener, hermanos, o va a alcanzar su plenitud en Cristo Jesús. Pero el salmista está corto de teología. Él conoce de Dios, pero no conoce las cosas del hombre, porque la teología no únicamente trata absolutamente de Dios, sino de Dios y del hombre también. Y él está fallando en esto. Está fallando en creer que Dios ha dicho y Dios hará. Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Y no por él, por Dios mismo. Por eso, hermanos, creo que la fe madura, independientemente de la edad que el creyente tenga, la fe madura es aquella que llegó a ser madura porque aprendió a vivir en dos realidades. Escuchen, dos realidades. Número uno,
la que Dios ha prometido. Esa es la realidad. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a culminar. Estoy absolutamente convencido que aquellos que antes conoció, llamó, justificó y glorificó. Estoy absolutamente convencido de que nada ni nadie me separa de la mano del Señor, ni yo mismo puedo hacerlo. Estoy convencido. Pero hay otra realidad también, porque es realidad. Recuerda que el budismo creo que es el único que dice, no es nada malo, es solo tu mente. Es una ilusión, no es real el dolor, es real la adversidad, es real la traición, es real la enfermedad, es real, hermanos, la prueba es real. Y esa realidad justamente es la que está por encima en la mente y percepción del salmista que la fidelidad de Dios. Esta es lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nuestro cuerpo puede sentir. Son dos realidades, pero cuando ambas cosas, hermanos, cuando ambas realidades parecen estar en contradicción, lo único que el creyente puede hacer es aferrarse a la palabra de Dios, aferrarse al Dios de la palabra por encima de cualquier circunstancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Tal vez ahora tú mismo estás afligido por algunas cosas, estás batallando por algunas circunstancias que no puedes controlar. Normalmente son esas que tienen que ver con otras personas. Y estás cansado. Y de pronto preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Para cuándo? Ojo, número 1, no puedo corregir las líneas del escrito santo y perfecto y eterno de Dios. No puedo tomar, como dice Pastor Sugel Michelén, el libro de toda mi vida con buenas y malas y borrar esa línea diciéndole a Dios, este guión no me gustó, lo voy a borrar y vamos a poner otro, Señor. Porque todo está escrito. Todo, hermanos amados. La providencia de Dios, hermanos, quiere decir que todo lo que Él hace está operando para bien conforme a su propósito y es bueno para nosotros. Y la providencia de Dios también dice, o más bien no enseña, que nosotros no podríamos hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Quiere decir que al final de todo Dios va a llevar a cabo su propósito. Así que, hermanos, si Dios promete, lo que nuestros ojos están viendo, estamos experimentando, no puede estar por encima de eso. No puede estar por encima, no debemos permitirnos, aunque, y me gusta explicar esto, aunque tu mente, tus ojos, tu corazón y todo digan lo contrario, aunque sea tan real el dolor y tan profundo y agonizante eso que yo estoy padeciendo y muy prolongado que sea, nunca puedo permitirme decir, esto es el final, esto es lo que en realidad es la verdad. Nunca. Debo ir a la palabra y decir, bueno, esto es real, me duele bastante, es muy incómodo, de verdad me tiene afligido, pero Dios ha prometido, Él va a hacer. Gracias a Dios nunca en la palabra dice fecha exacta de cuándo Él nos libra de nuestras aflicciones. Lo que Él dice es que al final somos vencedores junto con Él. Eso es muy bueno para nosotros. Hermanos, creo que el Salmo nos enseña a recordar que nuestra fe no descansa en lo que nosotros vemos. Si tu fe descansa en lo que ves, obviamente tienes un problema con tu fe. Debes examinarte, como dice Pablo. Si tu fe descansa en quién tú eres o lo que tienes, en tu familia, en tu esposo, tu esposa, en el trabajo, tienes un problema, hermano. El Señor derrumba ídolos y todo fundamento que nosotros tengamos es arena y el Señor lo quitará. Y es justamente cuando nos lleva a esas circunstancias tan adversas que no nos queda otra. En nadie podemos confiar, solamente en el Señor. Es ahí en donde el Señor obra claramente en nuestras vidas, cuando quita todo fundamento falso. Pero creo, hermanos, que el proceso depende mucho de nosotros. Depende si vivimos ese proceso que estamos experimentando hoy, de dolor, de desesperanza, sentimientos de venganza, de ira, ¿no? de mucha angustia. Vívelo así, como si Dios tuviera sus promesas flotando y que éstas dependan de que tú las agarres, o confirmando, a pesar de mí y a pesar de todo, Dios es fiel. Y voy a experimentar esto así, creyendo, no en una ilusión que me lleva a tener un pensamiento positivo. No te preocupes, todo va a salir bien. Como a lo mejor alguno de entre nosotros le ha dicho a una gente que está sin Cristo, no te preocupes, todo va a terminar bien. No, esta es una verdad absoluta. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios son los que conforme Él, en su propósito, llamó.
Así que, hermanos, recuerdan lo que dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 7, por fe andamos y no por vista. Y normalmente esto lo podríamos ver en un sticker o en una playera o en alguna publicación ahí en cualquier lugar y amén, por fe andamos, no por vista. Pero andamos muy bien por fe y no por vista cuando las cosas están bien. Pero debemos andar por fe y no por vista cuando las cosas no están bien también. Ahí es donde debemos estar. Pedir perdón a Dios porque probablemente mi voluntad y mi deseo no era el que Él quería y estoy debatiendo contra Él. Y podemos recordar al buen Jacob. Ganó justamente cuando se rindió. Cuando dijo, está bien, bandera blanca, soy Jacob. Oh, muy bien, ahora has entendido, Israel. A veces, hermanos, estos sufrimientos vienen porque no podemos comprender cómo es que no suceden las cosas como yo quisiera. No hemos hecho planes, por eso soy yo un poco enemigo de planear o planificar el año. En algunas cosas sí, en otras no tanto, porque en realidad es incierto. Solamente Dios sabe. Debemos ser un tanto enemigos de poner nuestro ojo en algo que creemos que va a suceder, porque aún podríamos tener una fe falsa y decir, se lo pedí, eso va a suceder, y Dios quiere otra cosa. Debemos de confiar en la soberanía de Dios y estar tranquilos que la porción anterior ha dicho justamente que el Señor es el Señor del pacto, y explicaba en la ocasión pasada, en el sermón del miércoles pasado, que tenemos un mejor David. Si este pacto fue, hermanos, llevado a cabo al pie de la letra de Dios y fue fiel, ¿cuánta más seguridad tenemos nosotros en el pacto que hay con Cristo? Mucho más. No porque uno sea, hermanos, en uno Él sea más fiel que en el otro, sino que en Cristo se cumplen todas las cosas. Por eso no podemos dudar de eso. En la segunda porción del Salmo, hermanos, vemos justamente el verso 38 al 45, es una porción por la que pasaremos. El lenguaje del salmista es muy tremendo. Fíjate lo que dice, has profanado su corona hasta la tierra. O sea, aquí hay un culpable y es Dios. Es increíble. Pero el salmista, hermanos, está siendo honesto. Creo que la honestidad es una virtud que debemos procurar. Es como cuando vemos, hermanos, en la calle a una persona que evidentemente es un perdido. Por ejemplo, un homosexual, ¿no? Que no tiene temor, que ha salido no del closet, sino salió ya de su casa, de la guarida, a la calle. Es evidentemente un perdido, pero él lo reconoce. Por otro lado, podemos ver a otro hombre que esconde su homosexualidad. Es un homosexual, pero esconde, oculta, y tiene bigote, y es un macho. De verdad que hay más oportunidad para este declarado que para este que se esconde. La honestidad es una bendición para nosotros. Podríamos decir, Señor, seguramente yo no soy tu hijo. Señor, seguramente es que mi pecado me ha hecho ser, Señor, apartado de tu presencia. Señor, seguramente toda esta disciplina, Señor, me la estás dando porque yo merezco ser castigado. Sin darnos cuenta, lo que estamos tratando de hacer es borrar la obra sustituta de Cristo y adjudicarnos en nuestro dolor, hermanos, lo suficiente para poder llevar a cabo la obra que Cristo solamente puede hacer. Empiezo a golpearme, a actuar como religioso, mi rostro empieza a distorsionarse, el gozo se pierde, empiezo a expresar eso compungido, dolorido. ¡Ey, ey, ey! ¿Y las promesas del Señor? Me victimizo, voy a las obras y comienzo, estoy esforzándome, estoy saliendo adelante. Hermanos, es terrible, mucho mejor lo que el salmista hace. El verso 39 es tremendo, has profanado su corona hasta la tierra. Señor, tú dejaste a David, lo has afligido, lo has abandonado y ahora está sin tu protección. Y los enemigos saben y están felices. Aunque la disputa que tiene el salmista con él mismo por lo que conoce de Dios no le permite quedarse ahí. Vean el verso 45, que me voy a adelantar, pero es una concordancia muy buena. Dice, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Caray, hermanos, aquí encontramos una verdad tan importante, porque Dios, según lo que nos dice esto, es que no solamente está obrando en el salmista, disciplinándole, enseñándole lo que nos enseña cuando pasamos por buen tiempo. Sin duda es un tipo de disciplina. No te imagines siempre la disciplina como un golpe o algo negativo. Hay disciplinas muy buenas.
como orar en la mañana, leer la Biblia en la mañana, todas esas cosas, dormir, comer bien, son disciplinas que nos ayudan, sin duda. Pero podemos ver, hermanos, que primeramente dice él, has profanado su corona hasta la tierra, es decir, lo has desechado y es oprobio de los hombres, es una vergüenza. Después lo vuelve a culpar diciendo, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta, pero el verso 52 en contraste dice, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. ¿Qué hace el Señor? Bueno, está disciplinando severamente al pueblo de Israel. Hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros, nos disciplina severamente, pero sin abandonar sus promesas. Es bueno, hermanos, porque, mira, si alguien nos hace mucho daño hasta causarnos una agonía tal que vamos a morir, pues es terrible, sabes que tu fin es muerte. Están golpeándote mucho y sabes que no hay misericordia y te van a golpear hasta morir. El Señor no hará eso, hermanos. El Señor va a disciplinarnos de una forma tan paternal, tan preciosa, hermanos. No nos gusta la disciplina, como no le gusta la disciplina a los niños o a los jóvenes que no son creyentes. No nos gusta. No disfrutamos el dolor, no estamos persiguiendo el dolor. ¿Hay alguna doctrina fatalista que en realidad habla de eso? Sí, el dolor nos está purificando, venga dolor. No, hermano, obviamente no. Pero Dios obra de muchas formas, formas que no podemos entender porque nuestro pecado es contradictorio. Yo quiero lo mejor para mis hijos y quiero que ellos nunca sufran. ¿Tú no quieres que tu hijo sufra? ¿No quieres que tu esposa sufra, hermano? ¿No quieres que pasen hambre, que se enfermen, que estén solos? Nos gustaría estar todo el tiempo con ellos. Pero hermanos, Dios actúa de forma perfecta. Lo que Él hace, hermanos, es disciplinar a su pueblo, pero Él es inmutable, es decir, no cambia, sigue siendo fiel. Entonces la fidelidad de Dios, hermanos, no significa que su pueblo nunca va a ser corregido. Es lo que muchos dentro del cristianismo creen. La fidelidad y el amor de Dios significa para ellos que tú nunca puedes sufrir. De hecho, han venido, y yo no sé si alguien entre nosotros en la congregación piensa eso, que te vean padecer, ¿no? Te vean sufrir, te vean acusado, te vean solo, te vean pobre, enfermo, y dentro de ellos tal vez declaran una teología muy sana y dicen, no hermano, glorios, pero acá tras bambalinas dicen, pues quién sabe que esté el Señor tratando con el hermano Charlie, porque lo trae sacudido, algo debe estar haciendo con él, algo ha de haber hecho. Eso es lo que nosotros, hermanos, hacemos una y otra vez. No es así como el Señor lo está haciendo. Recuerden algo, hermanos, y nunca lo olviden. Cristo llevó toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cristo llevó todo el castigo que nos merecíamos. Pero, hermanos, Cristo no anula el amor correctivo, la fidelidad de Dios o la misericordia y el trato paternal. Dios sigue tratando con nosotros. Él está actuando en medio de la disciplina y debes recordar que Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser santo, Él no deja de ser fiel a su pacto. Recuerda, su fidelidad no es por tu fidelidad. Es por eso, hermanos, que de pronto me cuesta mucho trabajo entender de aquellos que piensan que la fidelidad de Dios depende de ti. La fidelidad de Dios depende de un hermano, ¿no? El hermano cayó en un pecado, porque créeme, los cristianos pueden caer en pecados que no son tan livianos. Y tú lo sabes. Entre nosotros podría haber alguien que diga, bueno, no, la verdad sí, porque ningún cristiano puede pecar gravemente. ¿Y tu pornografía qué? ¿Tu adulterio visual qué? ¿Tu odio qué? ¿Tus celos qué? ¿Tu mentira qué? ¿Tu idolatría al mundo qué? No seamos hipócritas. La realidad, hermanos, es que Dios es fiel a Él mismo y eso es glorioso porque no depende de mí. No depende de mí. Y si alguien dijera, pero hermano, nuevamente eso es incitación para que el cristiano viva como quiere. Es imposible, porque mira, si acaso Dios en su providencia permite que un hijo suyo se desvíe, Dios en su fidelidad hará que ese hijo vuelva por disciplina. Va a tratar con él, lo va a golpear, lo va a estar tratando y hermano, lo va a meter al horno de fuego para purificarlo, porque es fiel. Hermanos, Él no deja de ser Dios nunca y no deja de ser Padre nuestro. Creo que una de las cosas que debemos recordar es que, mira, si alguno de nosotros tuvo un padre que no fue un buen padre,
o no tuvo padre, o fue un padre malvado, ¿ok? Corres el riesgo de interpretar la paternidad de Dios conforme a la paternidad de tu padre terrenal. Ese es un terrible error. Comparar a un creado con el creador. Comparar la fidelidad pecaminosa de un hombre con la fidelidad perfecta y santa de Dios. Y tenemos ese modelo en mente. Si mi padre me abandonó, si mi padre me golpeaba, si mi padre no me abrazaba, si mi padre me despreciaba, entonces pienso que Dios es así. No, hermanos. Él es perfecto. Él es fiel a Él mismo. Él es triplemente santo. Él le dio una novia a su hijo. Y Él promete guardar a esa novia. No llamarle más fornicaria, no llamarle más rebelde, no llamarle más insensata, sino el mismo Cristo dice que somos nosotros su novia, santa, pura y sin mancha. Es así como Dios nos ve. En base a eso es que Él nos cuida, y en base a eso es que Él nos disciplina, pero sigue siendo fiel a esto. Entonces, esto nos recuerda justamente que el pacto de Dios, hermanos, con David en este caso, o en Cristo Jesús en el nuevo pacto, nunca debe de interpretarse a la luz de las situaciones que enfrentamos. El pacto de Dios se interpreta con el mismo pacto de Dios. Sencillo, siempre, aún en los pecados, aún cuando pecamos. De hecho, eso es lo que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento, ¿sabías? El arrepentimiento genuino. No me descubrieron y por eso pido perdón, sino veo el cuerpo de Cristo al descubierto y eso me produce dolor, porque aún por este pecado Cristo pagó. Eso me lleva al arrepentimiento genuino. Pero también, hermanos, el pacto de Dios, del Dios fiel, nunca debe llevarme a mí a interpretar como que es una licencia para vivir pecando. Nunca. No es así. Porque la gracia de Dios en Cristo no elimina su santidad, no elimina su ira, no elimina su justicia. La gracia de Dios en Cristo, hermano, no elimina quién es Dios. Si bien sabemos que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, hermanos, está sobre Cristo, Dios no deja de ser un Dios de ira. Dios no deja de ser un Dios justo, aunque toda la justicia ya se ha consumado en Cristo. Pero Él continúa obrando a través de Cristo por bien nuestro. ¿Sabes qué es lo que hace la gracia de Dios, hermanos? Nos conduce justamente a recordar el pacto de Dios. Eso es lo que hace su gracia. No nos lleva a vivir en pecado, sino al contrario, hermanos. Nos lleva su gracia a huir del pecado. Entonces, cuando Dios está disciplinando a su pueblo, hermanos, no está destruyendo sus propósitos. No está haciendo eso. Encontrarás en las Escrituras 2 o 3 textos, 2 en el Antiguo Testamento, tal vez uno en Apocalipsis, en donde entras como en controversia. Dios entonces quitó, borró. Hermano, debemos interpretar esos textos a la luz del resto de la Escritura. Y lo que podemos ver es que Dios es fiel. Cuando Él prometió, Él queda en eso. Su decreto eterno no depende del que quiere o del que corre, sino de su misericordia eterna. Esto es tan interesante. Hermanos, del versículo 38 hasta el 46, si ustedes notan, este sentir del salmista continúa. Miren, vamos a leer un poco más, hermanos. Dice el versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Se burlan de él. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Este sentir, hermanos, y experiencia del salmista está presente ahí todavía. Y por eso, hermanos, creo, aprendiendo de esta ocasión del salmista, debemos tener cuidado, hermanos, de nuestras interpretaciones. Interpretar las pruebas o la aflicción o el dolor o el mucho tiempo de prueba, hermanos, como Dios nos abandonó. Es que ahí dice, dirías, ¿no? Ahí dice, el Salmo dice que eso puede pasar. No, el Salmo dice que un hombre se olvidó de la fidelidad de Dios en medio de su dificultad. Recuerda, hay que interpretar bien, hermanos, la Biblia. ¿Cómo es interpretar bien? Interpretarla a la luz de la fidelidad absoluta de Dios. Si usamos esta porción para decir, mira, hermano, de verdad lo hizo, aquí está. Debes de leer todo el Salmo.
Y más allá del Salmo, debes de leer todo el contexto de la Escritura. Hermanos, debemos tener mucho cuidado porque, número uno, nos identificamos con David. Eso sucede mucho, ¿no? Yo soy David, el enemigo es Goliat. No, hermanos, recordemos que nosotros no somos David. Lo he dicho antes, si somos alguien, seríamos de los filisteos que están atrás de Goliat, pero que no se alcanzan a ver ni en la Biblia ni en los ojos de David. Y es un problema para nosotros. Yo no sé quién de entre nosotros puede estar así, hermanos, en la disciplina del Señor. No la comprendo, la disciplina del Señor, y estoy perdiendo cuidado y estoy interpretando esas pruebas o la lucha o la aflicción como si Dios me abandonó. Es terrible porque estoy luchando con mis fuerzas mantenerme. Es lo que piensan algunos. Debes sujetarte fuertemente a la mano del Señor. No, antes Dios me sujeta de su diestra fuertemente, antes de que yo me sujete a Él. A veces, hermanos, Dios nos va a llevar a lugares muy incómodos, a desiertos, y no porque nos haya olvidado, sino porque está tratando con nuestro corazón sobre eso. Es lo que está haciendo el Señor. Algunos de nosotros nos encontramos en una temporada difícil, en donde se levantan problemas, calumnias, ataques, traiciones, y uno llega a preguntarse, caray, ¿esto va a ser así siempre? Se hace tan tremendo el Salmo, ¿no? Dice, alegras a los adversarios, has exaltado a los enemigos a su diestra. Señor, parece que están saliéndose con la suya, ¿de verdad? ¿Esto será así? Tú sabes que no es así dentro de tu corazón. Sabes que las cosas son temporales, hermano. Sabes que siempre el sol sale. Sabes que siempre llueve y termina la lluvia, es promesa. Aún, hermanos, si Dios quisiera que alguno de nosotros, como muchos entre su pueblo, llegaran a sufrir tanto hasta la muerte, tú sabes que la muerte es el puente para ir a la gloria eterna. No hay forma, hermanos, de invalidar su pacto. Va a llevar, hermanos, su propósito eterno. Pero sin duda, tú y yo conocemos nuestro corazón y sabemos, hermanos, que Dios tiene que humillarnos y tiene que humillarnos para quebrantar nuestro orgullo. Hay muchas formas y manifestaciones de orgullo, hermanos, muchas formas, no únicamente tener un alto concepto de nosotros mismos, sino sentirnos seguros por algo que hay en nosotros, por algo. Hermanos, Dios no nos va a dejar así. Todas las cosas que ahora vemos que afectan nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, para tener unidad, comunión, amor, perdón, misericordia, todo eso no será una lucha que tú y yo llevaremos a cabo para aniquilar. Cristo ya lo aniquiló y Dios lo estará recordando y obrando por medio de su palabra y de experiencias por las que vamos a pasar tú y yo. Él lo va a hacer, escucha, nos va a hacer más conforme a la imagen de Cristo día tras día, como esta noche. Hoy estás subiendo un peldaño a la semejanza de Cristo por su palabra. Él lo va a hacer, porque nada que hay en nosotros le sirve al Señor. Todo tiene que ser Cristo. Así que esas actitudes pecaminosas que tenemos de orgullo, la soberbia, manifestado el orgullo de otra forma, la altivez, los celos, la contienda, las maledicencias, el odio, el rencor, la hipocresía, hermano, todo eso el Señor lo va a quitar. Nos va a humillar, va a quebrantar nuestro orgullo y a veces Él, hermanos, nos va a introducir en algunos lugares en donde sin duda vamos a perder todos los apoyos humanos que nosotros teníamos. Todo, hermano. Todo. Pienso en la necesidad urgente de rogar y de predicar a nuestras familias enteras para que todos estén en Cristo. Mira, como si dependiera de nosotros, hermano. Y clamar, Señor, tu sangre puede cubrir multitud de pecados. Señor, sálvalo, sálvalo. Y huir por la teología que hemos conocido en los últimos años, de que, pero bueno, tú eres soberano, salvarás a quien tú quieras. O como un pastor decía, ¿no, hermanos? Hace poco tal vez escuchaste, Dios puede enviar al infierno a mis hijos. Y esa actitud negativa que no te lleva a predicarles a tus hijos porque ves su conducta pecaminosa y dices, seguramente no son elegidos. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo y contradictorio! Al contrario, predicar y predicar y predicar porque amo a mis hijos. Amo a mis padres, amo a mis hermanos. Quiero que vayan a Cristo y sé que su pecado no puede con el poder de Dios para salvación. Preferible creer que Dios puede salvarlos a estar diciendo, tu soberanía no los va a salvar y no predicarles. A fin de cuentas, Él va a hacer todo perfecto. Pero hermanos, si pensamos en esto,
Qué bendición saber que aún las peores aflicciones que puedan venirnos a nosotros y que lleguen en un momento, hermanos, en donde alguien muera, tengamos absoluta certeza, como muchos santos la han tenido. Gloria a Dios porque nos vemos en el cielo, eternamente, sin más final, hermanos. Gloria a Dios, es algo que debemos procurar. Hermanos, pero Dios va a permitir que nosotros experimentemos fragilidad. Eso es un descanso para muchos de nosotros, pastores o padres, cuando queremos nosotros hacer la obra que solamente Dios puede hacer. Queremos una iglesia súper comprometida, súper entregada, súper puntual, estudiosa de la palabra, ¿verdad? Preocupada por sus hijos, ¿no? Llevándolos a Cristo, a su palabra, a la oración, perseverar en la obra, y no. Y queremos de una u otra forma, ¿no? Buscamos la forma de enviar algunos mensajes que piquen ahí las costillas y que los lleven a meditar, y no logramos. Tenemos sermones que nos golpean el corazón, pero en la tarde ya se olvidaron, y mañana no pasó nada. Pero Dios es quien puede hacerlo. Y Dios va a encargarse de quitar todo orgullo, apoyos humanos, los fundamentos en nuestra casa, y lo va a quitar, hermanos. Y Él va a llevar a cabo su obra. Y también nos va a enseñar en la disciplina a descansar solamente en Él. Porque cuando te quitan todo, y solamente Cristo es quien permanece, aprendes a depender de Él. Aprendes a confiar en Él. Cuando nadie puede ayudarme, cuando Dios quiere que te quedes solo. Un pastor un día me dijo: hermano, nunca vayas a olvidar que el ministerio es un ministerio de soledad también. Claro, sé que les respondemos: nunca estoy solo, Cristo está conmigo. Es muy fácil declarar teología, hermanos, pero vivirla es muy diferente. Y eso pasa. Eso pasa. La confianza que tengamos el uno del otro en la iglesia, en la salud, el dinero, la familia, lo que sea, si es un estorbo y yo no lo estoy usando para la gloria de Dios y comprendiendo según la voluntad de Dios, Dios lo va a quitar. No como un castigo, sino como una bendición. Porque si yo no tengo mis ojos y mi corazón arraigados a la palabra y a las promesas de la palabra y al Dios de las promesas, yo no vivo en la plenitud del gozo que el pueblo de Dios vive. Por eso es que la iglesia sufriente es la que más ha adorado en espíritu y en verdad. Por eso el hermano afligido en gran manera es el que canta alabanzas a su Dios, cuando ya no hay nada, cuando todo dice no, cuando el diagnóstico dice mal, cuando hay soledad, cuando hay pobreza, cuando hay traiciones, cuando hay abandono. En todo eso que Dios envía a cada uno de sus hijos, según lo que su hijo necesita por su enfermedad pecaminosa, va a suministrar la medicina que necesita cada uno. Ahí es donde aprendemos a depender solamente del Señor. Ahí, todo, hermanos, todo, aún la gloria del matrimonio, de la familia, todo eso no tiene el fin en sí mismo. Mi matrimonio, mi familia, mi ministerio, la congregación, todo tiene el propósito de exaltar al Rey. Nada puede estar por encima de Él. Así que cuando está, aun cuando no nos damos cuenta, hermanos, porque nos acostumbramos a eso, Dios va a obrar. Él va, hermanos, permitir tantas cosas. Él va a permitir aún apoyo, hermanos, de los hombres, acompañamiento de los hombres, y de pronto, ¡pum!, los va a quitar. Él es el que endurece el corazón. Él es el que pone el querer como el hacer. A veces Él va a permitir, hermanos, que perdamos toda ayuda humana para enseñarnos que solamente Él es nuestro refugio. Esta no es una invitación a que tú no bendigas a tu hermano, ayudes a tu hermano y le digas: es que te estoy enseñando a que tú dependas de Dios. No, sino que aún Él quitará el deseo bueno de hacerle bien, o de acompañar, o de ayudar, o bendecir a un hermano, cuando ese hermano tiene su corazón arraigado a eso. Él nos quita de la mente. Nos preguntamos hace poco por qué no estábamos tan preocupados por tal hermano, de que de pronto no lo vemos, no está. Claro, nuestra responsabilidad es buscar su bien, orar, pero de pronto ese sentir de angustia se fue. ¿Por qué? Porque Dios seguramente está obrando también en él. La disciplina del Señor, hermanos, como vemos en el Salmo, puede ser muy dolorosa. Pero ¿saben qué pensaba hoy, hermanos? Y estaba leyendo un comentario de un hermano que tengo en la oficina, y él cerraba esta porción diciendo:
por muy dolorosa que sea la disciplina del Señor, siempre es una disciplina a sus hijos que Él ama. Nunca va a ser inútil. Nunca. Imaginen, hermanos, que el Señor, por su palabra y el Espíritu Santo obrando, hoy toque nuestro corazón y nos lleve a entender que todo esto y todo lo que viene y lo peor que pueda acontecer es una bendición que Dios nos está dando para hacernos más a la imagen de su Hijo. Imaginen. Hermanos, en el verso 46 al 48, el salmista pasa de describir todo esto tan trágico, hermanos, en su boca, en su declaración. Él, mira, dice el versículo 44, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta, descansa. Y después dice en el 46, ¿hasta cuándo, oh Señor? Esto es glorioso. Mira, es interesante que el salmista no va arrepentido y le dice, perdóname Señor, estuve hablando mal de ti, dije que no eras fiel, dije tantas cosas en contra de ti. No, él es como si él dijera, Señor, tú me conoces, sabes, Señor, de mi corazón, sabes mis pensamientos, Señor, sabes lo que pasa por mi mente, sabes, Señor, que aún he llegado a dudar de tu fidelidad, de tu poder, de tu amor, lo sabes. Tal vez, hermanos, está de más que haya puesto esto aquí el Espíritu Santo, porque se entiende de inmediato por lo que está por venir. Lo que hace aquí, hermanos, es de esa crisis en la que está, de pronto clama directamente al Señor. ¿Te vas a esconder siempre, Señor? ¿Va a arder tu ira como el fuego siempre, Señor? Y hasta cuándo, hermanos, es una bendición porque aparece repetidamente en los salmos. No he contado las veces, pero te lo dejo de tarea, si ve que repasas al menos del Salmo 1 al Salmo 89. Pero aparece bastantes veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el lenguaje, hermanos, que tenemos aquí es obviamente de alguien que está cansado de esperar. Literalmente en el hebreo es como cuando tú esperas a alguien que es muy impuntual y ves el reloj y dices, otra vez, quedamos a tal hora y no viene, y no viene. Es esto lo que dice. Señor, sé que vas a llegar, pero es ¿hasta cuándo? Y esto creo que nos enseña algo muy profundo, hermanos. Es como muy pastoral, hablando del pastorado de Cristo. Hermanos, la Biblia nos dice que la fe bíblica o la fe genuina llora. Los profetas lloraban, hermanos. Pablo lloraba, que es un hombre ejemplar, porque él, hermanos, mortificaba su carne y sacrificaba su cuerpo espiritualmente hablando y llevaba, hermanos, la obra del Señor con todo y esto. Con todo y esto. No estaba en una vida totalmente cómoda o como decíamos antes, en un sillón tranquilo escribiendo cartas. No. Pero él no hizo lo que el salmista hizo. Las declaraciones, hermanos, más tremendas del apóstol Pablo es cuando él dice, casi llegamos a perder la esperanza. Él habla de todo el sufrimiento, pero no levanta queja contra Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Podríamos decir, Pablo es mejor que este hombre? ¿O Pablo es un poco más ungido? No, Pablo tiene mejor memoria de quién es su Dios. Algunos aluden a que él estuvo en un lugar que ningún otro hombre había estado, al menos expresado en la Biblia, en la presencia del Señor, viendo al Cristo lleno de gloria delante de él. Pero, hermanos, nosotros lo podemos ver en la palabra también. Podemos ver la gloria de Dios en la palabra, conocer de Cristo. Tenemos las mismas armas que el apóstol Pablo tiene. Porque si bien él veía esas cosas, como vemos en los milagros que operaban antes, diríamos, ¿y por qué no operan los mismos milagros de la misma forma que antes? Porque es que ahora tenemos un milagro mayor, la palabra de Dios. Ellos no la tenían. Ellos eran parte de la historia. Sus testimonios están aquí. Nosotros tenemos todo en la palabra, hermanos. La palabra de Dios. No sé si has pensado en eso. La palabra de Dios, que no falla. Dice que alimenta, alimenta. Dice que fortalece, fortalece. Dice que da vida, da vida. Dice, hermanos, que va a acompañarme siempre como una luz en mi camino. Es así y punto. Es la palabra de Dios. Pero, hermanos, el corazón continúa siendo el mismo. Y el lenguaje del salmista es de alguien que está muy cansado.
Y probablemente nosotros hemos estado o estamos o vamos a estar cansados. No tengas temor a decir, yo podría decir, muchas veces a lo largo del ministerio he estado al punto del desmayo, hermanos. Nunca me he atrevido a declarar, mejor no me hubieras llamado al ministerio. Realmente no me he atrevido, aunque ha pasado la tentación por mi mente, pero no es pecado ser tentado. Es pecado caer en la tentación. Pero hermanos, el salmista nos representa bastante. El creyente puede preguntar, hermano, puede lamentarse, puede sentirse confundido. Eso no es falta de fe, hermano, es lo que Dios está obrando. De hecho, eso tiene que pasar para que el Señor obre después. Es como cuando hablamos de la caída y la salvación. Bueno, tenía que haber caída para que hubiera salvación, y con la salvación pudiéramos ver la gloria inaccesible de Dios. De la misma forma, tiene que haber caídas para que podamos ver la fidelidad de Dios. Y ahí vamos a llorar, nos vamos a lamentar. Podemos sentirnos confundidos, hermanos, y podemos clamar por rescate al Señor, pero la diferencia está en esto, hermanos. El incrédulo va a huir de Dios en la calamidad. Escucha, el incrédulo en una situación difícil va a huir. Por eso Juan dice, parecía que eran nuestros, pero si hubieran sido nuestros, permanecerían con nosotros. Esto no está aludiendo a una congregación, habla de la iglesia universal. Porque el incrédulo hay una dificultad en su vida y huye. Y tú puedes ver, tal vez tienes una lista ya de gente que aparentemente estaba firme y por una situación adversa ahora está en el mundo. Ellos no dejaron de ser, nunca fueron, hermanos. Nunca fueron, porque el mismo espíritu que compunge y rompe es el mismo espíritu que llama al médico. Nunca vamos a encontrar en la Biblia a alguien que forma parte del pueblo de Dios que de pronto ya no formó parte del pueblo de Dios. Vamos a ver hombres que son parte del pueblo de Dios por gracia y voluntad de Dios, que caen en lo profundo como Él, pero vuelven otra vez, porque lo profundo los lleva al Señor. Entonces, hermanos, el incrédulo se va de Dios. El creyente debe correr o corre hacia el Señor con todo y su dolor, como el salmista. El creyente que está bien adoctrinado no va a decir, ¿hasta cuándo, Señor, pararás a Satanás? El creyente le dice, Señor, ¿hasta cuándo te vas a esconder para siempre acaso? Él sabe que Él es soberano. Él sabe que nadie ni nada puede hacer nada que Dios no permita. Él sabe que Dios es soberano. Sí, hermano, terremoto, Dios está detrás de eso. Guerras, Dios está detrás de eso. Muerte, Dios está detrás de eso. Enfermedades, pobreza, adversidad, Dios es soberano. Que el mal opere en el mal, que Satanás opere en el mal, claro, sin duda. Pero ellos no están, hermanos, trabajando libremente. Todo eso opera bajo la voluntad y propósito de Dios. Dios es soberano. Y todo eso sirve para cumplir al propósito de Dios. Es una bendición. Por eso, hermanos, vemos que el salmista no se está alejando de Dios. Él no entiende tal vez a Dios cómo está obrando, pero no se aleja, y es fundamental para nuestras vidas, hermanos. Hay momentos en que Dios sí parece guardar silencio. Yo pensaba, porque hablaba con alguien y me decía algo muy similar a algo que yo experimentaba. Me decía, hermano, siento que me he enfriado, siento que estoy como solo, siento que estoy como apartado, hermano. Siento como que las cosas no son como antes. Hay temporadas en las que eso sucede, pero eso no es el fin, porque Dios está perfeccionando la obra y está quitando emociones y cosas en las cuales nos apoyábamos, por las cuales concluíamos que estábamos muy bien espiritualmente. Y Dios está obrando, Dios no ha terminado, mis hermanos. Aunque parezca eso, aunque sientas eso, aunque te sientas distraído, un tanto adormilado en la obra, un tanto infructífero, Dios no ha terminado, Él está obrando y está disciplinándote en esa forma también. Hay circunstancias que no podemos explicar, hermanos, pero el que Dios esté en silencio no significa que Él está ausente. Lo mismo que sucedió en la cruz que explicaba al principio. Aparentemente Dios está en silencio. Algunos han dicho, Dios no respondió. Hermanos, Dios ya había respondido antes del último suspiro del Señor.
Antes de que Él dijera, te encomiendo mi espíritu, hermanos, antes de que Él muriera, Dios sabía, Dios estaba ahí. La Trinidad obrando en la salvación, siempre unida, nunca se ha separado, ni sucederá. Es el triuno Dios. El Espíritu Santo estaba organizando el funeral. El Hijo ahí muriendo y el Padre orquestando todo y llevando a cabo su propósito eterno en ese momento. Lo mismo sucede ahora con el pueblo de Dios. Su silencio aparente, hermanos, no es ausencia. Es un trato distinto con su pueblo por nuestro bien. El que no podamos ver su mano respondiendo o aparentemente cuidándonos no significa que Él ha dejado de gobernar. El que no sintamos su cobijo, su abrazo, su rescate, no significa que Él deja de ser nuestro Padre, hermanos. El hecho de que caemos en pecado y Él nos aflija por un tiempo, no quiere decir que Él esté incumpliendo su pacto y que la obra de Cristo ha sido anulada. Nunca. Él está obrando en todo. Cuando parezca que está callado, Él está escuchándonos cuando oramos, hermanos. Y Él está hablando por medio de su palabra. Para aquellos que creen que Dios está callado, en silencio, mira, escúchate. Digo, escucha, ¿en dónde estás hoy? ¿Escuchando la palabra de quién? No está callado, hermano. Así que cuando no comprendemos sus caminos y las cosas que pasan, que Él mismo ha orquestado y permitido, nosotros debemos descansar en su carácter perfecto. Debemos descansar en el Señor. Hermanos, el salmista se hace una pregunta en las últimas porciones, que es la que más llama mi atención, es el versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Hermanos, el sufrimiento lo que hace en el salmista es que él recuerde lo frágil que es. Él dice, la vida está pasando tan rápidamente, soy tan débil, los reyes mueren, los imperios desaparecen, Señor, las coronas se corrompen, los hombres que parecían invencibles están en la tumba. Es el mismo pensamiento del sabio Salomón, ¿recuerdan? En Eclesiastés, él trae una guerra en la mente y concluye diciendo, Señor, todo el tiempo es lo mismo, no hay nada nuevo, es lo mismo, somos tan vulnerables, somos tan frágiles, esto aniquila nuestro orgullo, ¿no se han sentido como necesarios y como permanentes, hermanos? Pero vamos a morir y en unos años no se van a acordar de nosotros, aunque ahora amemos a alguien, no nos vamos a acordar. Muy pocos, hermanos, serán recordados. Estamos pasando solamente como peregrinos, pero debemos pasar como peregrinos que tienen adelante, hermanos, a un Señor fiel que va abriendo el camino y llevándonos hasta casa. Debemos recordar que Él está absolutamente en control de todo. Es lo que la Biblia hace, hermanos, con nosotros esta noche y cuando leemos este salmo, y espero que desde hoy, cuando leas este salmo, sea de bendición para ti. No para imitar las declaraciones del salmista, sino para recitar las verdades de Dios que están por encima de la tribulación del salmista. Hermanos, este salmo nos recuerda que todos los hombres mueren. Esto es algo que el hombre trata de hacer, huir de la muerte, huir del dolor, huir de la tribulación. Es el evangelio falso que un grupo musulmán, sociedad secreta, me recordaba el otro día, está haciendo. Ofrecen un evangelio de todo bien, todo bien. ¿Quieres vivir más? Tenemos una cápsula que te da vida. ¿Quieres sanar tu enfermedad? Tenemos el medicamento que cura todo. ¿Quieres trabajar poco y ganar mucho? Tenemos todo para ti. No hay por qué vivir en esta vida con sufrimiento. Pero el evangelio nos anuncia justamente que el Hijo de Dios, hermanos, se hizo verdaderamente hombre y sufrió verdaderamente como hombre y murió voluntariamente como hombre y resucitó en gloria, hermanos. El evangelio nos recuerda que Cristo entra en nuestra mortalidad a experimentar toda clase de sufrimientos. De hecho, ni toda la iglesia de todos los siglos en todo el mundo puede llegar a sumar los sufrimientos que Cristo padeció recibiendo la ira de su Padre. Cristo experimenta sufrimiento, pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que Él también enfrenta nuestro sufrimiento. Por tanto, cuando nosotros estamos pasando por adversidad, tú puedes pasar la adversidad, no porque seas fuerte o porque Dios te envíe algo que en realidad resistes, no es lo que dice la Biblia, sino porque por Cristo puedes mantenerte firme. Eso es lo que la Biblia dice. Él experimenta nuestro sufrimiento, Él es quien experimenta nuestro rechazo, Él es quien lleva nuestra humillación. Cristo, hermanos, muere ahí en nuestro lugar, pero también, que es
hermanos, muy propio a esta porción, Él sale del sepulcro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, nuestra esperanza no está en las cosas que nos pasan aquí. Nuestra esperanza no está, hermanos, en lo que podemos obtener bueno aquí, que aparentemente nos quita el dolor, ¿no? Estoy pobre, ¡pum! De pronto cae una ofrenda enorme que nunca me va a terminar con un cheque en blanco firmado por un millonario. No, hermano, eso puede terminar o puedes morir. ¿Y qué? El asunto está en cosas mayores a las que podemos experimentar en la vida terrenal, hermanos. La resurrección de Cristo. El salmista pregunta en el versículo 48, ¿librará su vida del poder del Seol, el hombre? Es decir, vaya al extremo, hermanos, va al peor enemigo de los hombres en ese sentido, la muerte. Pero hermanos, si Cristo venció la muerte, todos los que estamos unidos a Él participamos en su victoria. Y nuevamente trata de usar los tiempos. Si Cristo venció al peor enemigo, que es la muerte, y la venció por nosotros, y Él resucitó y nosotros resucitaremos juntamente con Él, el camino, como lo he dicho tal vez 100 veces desde este púlpito, el camino jamás podrá detenerme, jamás podrá evitar lo que Dios ha prometido. Yo resucité, ustedes resucitarán conmigo. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Esas promesas que son un sí y un amén en Cristo Jesús. Por eso el salmista, hermanos, termina las últimas porciones del Salmo diciendo, en el versículo 49 dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Sabes qué decimos nosotros? Están en Cristo Jesús. Esta oración es profundamente teológica y verdadera, hermanos, porque el salmista no está diciendo, Señor, haz lo que yo quiero, lo que yo necesito. No, hermanos, él dice, Señor, ¿dónde están tus promesas a David? ¿Por qué? Porque sabe que Dios es fiel y les va a hacer. ¿Qué hacemos nosotros, Señor? Tu promesa en Cristo es fiel, Señor, tú prometiste, tú vas a cumplir tu palabra. El creyente puede hacer esto. Podemos llevar todas las promesas de Dios, hermanos, de vuelta a Dios en oración. Señor, tú prometiste fortalecerme, tú prometiste refugiarme. Es por eso, hermanos, tan importante. Mira, cuando te levantas de noche, nosotros aludimos a, tenía que ir al baño, tenía insomnio, estaba nervioso, no podía dormir, cené mucho, algo me preocupa. ¿Sabes quién produce el sueño, según el salmista? Dice, tú provees sueño a tu ungido. Dios provee el sueño. ¿Sabes quién quita el sueño también o quién permite? El Señor. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ora las promesas del Señor. Lo que tengas en mente, tú eres mi amparo y fortaleza, Señor. Tú eres mi pastor, nada me falta. Señor, en ti confío. Señor, estoy bajo el cobijo de tu soberanía. Señor, tú antes por cualquier cosa, salud o algo espiritual, recuerda, Dios permanece. Cuando el mundo esté, hermanos, en conflicto, Dios permanece. Cuando todos nos abandonen, Dios permanece. La fe jamás dice, todo está bien, porque todo parece bien. No, hermanos, la fe dice, aunque no entiendo lo que está pasando, sé quién es mi Dios y sé que Él no puede mentir. Y dices, amén. Y el pacto es Cristo mismo, hermanos. El pacto es Cristo. Y si quieren, por último, hermanos, recordar a alguien mayor que David, un pacto que disfrutamos hoy, hermanos, en nuestras dificultades. Tal vez alguien, como decía al principio, está sufriendo por nada, por un capricho, por algo que no se da, por la familia, ¿no? Algunos pueden quejarse de la familia, que es una bendición gloriosa, por algo, trabajo, dinero, salud, lo que sea. Recuerden que hay alguien mayor que David, Cristo Jesús. Él fue rechazado de los hombres, fue despreciado, fue golpeado, coronado con espinas, fue despojado, fue llevado fuera de la ciudad, fue crucificado. A los ojos humanos, hermanos, parecía que Él había fracasado. Pero la cruz, tú sabes que no era el fracaso. Al contrario, hermanos, era la consumación del pacto. La cruz es el cumplimiento del pacto. Lo que parecía derrota, hermanos, fue victoria. Lo que parecía abandono era redención. Lo que parecía el fin era el comienzo de una nueva creación. Cristo fue humillado para ser exaltado, fue muerto para resucitar, fue rechazado para reunir a su pueblo y fue sepultado para vencer definitivamente al enemigo. Así que el Salmo 89 nos enseña, hermanos, que las promesas de Dios pueden atravesar por temporadas de aparente contradicción a lo que nosotros esperamos, pero jamás van a fracasar, jamás van a fracasar. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de David, que es Cristo, vive. Porque el verdadero rey del que habla aquí, su eterno reino, reina para siempre.
Porque el verdadero ungido, el que aparece aquí es un ungido, pero el verdadero ungido ha vencido. Porque su pueblo, hermanos, vivirá con él para siempre en su gloria, porque su reino no tiene fin. Por eso podemos terminar diciendo como el salmista, el Salmo 89, 52, bendito sea mi Señor para siempre. Y no se queda en un amén, sino dice amén y amén. Bendito es el Señor. Oremos, hermanos. Señor, eres bendito por los siglos, Señor. Gracias, amado Señor, porque tu palabra nos enseña que has resuelto ya nuestro problema, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ayúdanos a tener esa madurez en la fe. Adorarte, Señor, no solamente cuando entendemos, sino adorarte cuando no entendemos. Adorarte cuando recibimos y adorarte cuando no recibimos, Señor. Adorarte cuando estamos esperando y adorarte cuando llega lo que esperamos. Adorarte cuando no tenemos respuesta y adorarte cuando vemos la respuesta, Señor. Adorarte cuando todavía estamos en medio de la prueba, Señor, y adorarte cuando salimos de la prueba. Porque, Señor, entendemos por tu palabra que nuestra adoración no debe estar fundamentada en la comodidad de nuestras circunstancias, Señor, sino en tu inmutabilidad, Señor. Tú eres fiel. Gracias, amado Señor, por mostrarnos en tu palabra que eres bendito por los siglos de los siglos. Gracias por mostrarnos que tú jamás abandonaste a David, Señor amado. Que esta declaración del salmista, amado Señor, es desde un corazón que está viendo nublado lo que está, amado Señor, conociendo y recuerda de ti, Señor. Gracias, amado Señor, porque sabemos que nuestra situación, nuestras declaraciones, nuestra incredulidad jamás te cambian. Tú no abandonaste a tu Hijo, Señor. Él sintió el abandono. Él fue al sepulcro, pero tú estabas ahí, Señor. Tú le levantaste de entre los muertos, dice tu Escritura. Y porque Cristo, un mejor David, resucitó, sabemos que ninguna promesa tuya, Señor, va a terminar en fracaso. Sabemos que nuestra esperanza, Señor, no está en que nunca sufriremos. Nuestra esperanza, según tu palabra, que es perfecta, está en Cristo y Él reina, Señor. Nuestra esperanza no está, Señor, en que siempre entendemos tus caminos. Nuestra esperanza está en que tú siempre eres fiel y bendices a tu pueblo. Has hecho un pacto, Señor, que dice que tu pueblo permanece para siempre y que tú nunca te volverás atrás de hacerle el bien. Tu pacto permanece, tu promesa permanece, Cristo permanece y su trono, Señor, es un trono para siempre. Gracias, Señor. Oramos que tu palabra, que es bendita, haga su obra en nuestras vidas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.